Buenas, estamos de vuelta. No estaba muerto, estaba haciendo un lanzamiento musical y tremenda aventura. Ha pasado mucho desde el último video, la verdad. Eh, Mucho, más de lo que me hubiera esperado. Muchas emociones, muchas sensaciones, muchos retos. Y sí, como escucharon, estaba haciendo un lanzamiento musical, estaba sacando musas, que ya está disponible en todas las plataformas para que vayan a escucharla. La verdad es que esta canción es muy importante para mí porque es la primera canción que saco oficialmente como artista, también intérprete, como rapero, y pues me emociona mucho sacarla. Y no solo me emociona, sino que todo esto ha sido un proceso larguísimo que no se alcanzan a imaginar desde hace cuánto viene. Precisamente hoy quiero contar la historia de Musas, que realmente es una canción, pero está sacada como un EP. Es una canción de 5 minutos y está compuesta por 3 instrumentales. Entonces, digamos, por facilidades de distribución, la saqué completa, que la completa se llama Musas, y cada una de las musas, que son 3, está sacada también por separado, para que las escuchen como quieran. Si se quieren escuchar la experiencia completa o si les gusta solamente una de las partes, pues para que la escuchen, la agreguen, la compartan y, y se la disfruten. La verdad, vengo haciendo muchos esfuerzos para que esto suceda y no solo eso, sino queriendo traer algo genuino, algo propio, ¿cierto? Algo muy íntimo y muy personal, que de pronto pues la idea es que le llegue a los corazones a la gente, que, que se puedan relacionar, ¿cierto? Con las cosas que digo, que vivo, que pienso. Y no solo eso, creo que uno siempre se reencuentra en las canciones, uno se recrea, ¿cierto? Por eso es que son tan importantes para nosotros, entendemos muchas emociones y muchas de nuestras experiencias gracias a las canciones, ellas nos acompañan. Entonces, si los ha estado acompañando Musas, si ya la han estado escuchando, muchísimas gracias, en serio, están haciendo esto posible. Con cada granito, con cada escucha, se hace posible este sueño, esta visión. Y esto nada más es una primera gota de un chorro que va a sacar muchísimo más, porque quiero sacar muchísima música como artista y en este momento estoy ya preparando lo siguiente. Entonces, con mucho ánimo, y voy a contar la historia de esta canción, que como pueden entender por el título, pues estas son mis musas, ¿cierto? Estas son las fuerzas que a mí me rigen, que me llevan, que mueven mi carrera creativa y que están todo el tiempo robando mi atención y volcándome hacia la creación, llevándome como a materializar esas cosas que capto, que canalizo en obras. Entonces estas son como esas grandes musas. ¿Cuáles son esas 3 musas? Esas musas son la emperatriz, el testimonio y la perplejidad, que son 3 cartas del tarot egipcio. Toda esta historia la voy a contar pues desde el inicio, pero está tematizada con el tarot. Pero no siempre fue así, no siempre fue así. ¿Cómo nació Musas realmente? Musas nació como una canción como una muestra de pistas, de instrumentales que le mandé a un rapero que conocí. Un rapero muy misterioso y muy legendario también en la escena local, muy legendario en Medellín y bien importante. Fue muy bacano haberlo encontrado, haberlo conocido y haberle podido mandar esas pistas, porque pues fue la inspiración, digamos, de poderle llegar a él, la que me movió a crear estas instrumentales que después se volvieron mi canción, ¿cierto? Uno no sabe para quién trabaja, ¿cierto? y, y bueno, ¿quién es? ¿Qué rapero? ¿De qué rapero estoy hablando? Resulta que hace 3 años yo me metí a estudiar portugués en la Universidad de Antioquia, en los programas, en los cursos de extensión. Esos cursos
los dan en el centro, por el tranvía de San Antonio. Entonces, literalmente el primer día que yo me metí al curso de portugués, voy a clase normal, y ya cuando estaba de regreso, estaba esperando el tranvía, pues veo que llega un personaje muy misterioso, muy difícil de encontrar, porque pues es una persona aislada y más bien bajo perfil, ¿cierto? Pero que pues quienes sabemos de la vuelta, sabemos quién es, y lo sabemos reconocer. Entonces, veo por allá a lo lejos, en la en el mar de gente que normalmente camina en el centro, al mismísimo Noisferatu, a Rapífero, sí, llámalo X, llámalo Y. Estaba ahí caminando hacia mí. Inicialmente estaba afuera caminando y veo que entra al tranvía, y yo normalmente, pues la verdad, soy una persona más bien tímida. Es muy difícil que yo llegue a un artista a pedirle una foto o a saludarlo, porque genuinamente se me da, me da muy duro, me causan un impacto muy grande pues esas personas que admiro y que escucho y que llevo siguiendo mucho tiempo. Entonces, pues en cualquier otro caso no lo hubiera hablado, ¿cierto? Hubiera dejado que pasara de largo, pero pues se hizo también a esperar el tranvía ahí al ladito mío. Entonces, claro, pues aproveché, me le presenté, le dije que me gustaba mucho su trabajo, y pues empezamos a hablar porque le pregunté qué era lo que estaba haciendo, y resulta que también se había metido a estudiar idiomas, se había metido a estudiar alemán en el mismo horario en el que yo me había matriculado, pero en portugués, ¿cierto? Entonces salíamos de clase a la misma hora, y por eso fue que nos encontramos, y nos íbamos a seguir encontrando todo el semestre. Ahora, en una de esas veces que estuvimos hablando, pues él me preguntó qué era lo que yo hacía, qué era yo. Pues yo le dije, soy rapero, soy productor. Qué coincidencia. Uy, ese guiño estuvo como raro, pero bueno, qué coincidencia, guiño, guiño. Y bueno, en esa conversación, que también pues le dije, también hago rap. Yo le dije, me gustaría mucho mostrarte unas pistas mías. Y dijo, bueno, listo, sí, de una. La próxima vez que nos veamos me mostrás. Y parce, a mí, no, a mí me dio algo, o sea, creo que eso fue un jueves. Y todo el fin de semana me puse a crear. Sobre todo con una canción en mente, que fue la canción por la que yo conocí en ese momento, se llamaba Rapífero, en la que yo lo conocí, que fue Cerbero. Es una canción que son 3 pistas de crudo del álbum de Voyage, y no, esa canción es una obra maestra, es increíble, a mí me gustó mucho como ese concepto. Y cuando me fui a crear, pues tenía ya eso en mente, como la idea de hacerle una canción que fueran 3 pistas con diferente estética. Claro, me puse a crear con eso, y, y ya tenía como la idea de que se llamara Musas, ¿cierto? De que le trajera como eso a él, ¿cierto? Esa idea de las musas, que es como tan de la filosofía griega y toda la cosa, y pues de la mitología. Yo la hice, las creé, cuando se las iba a mostrar me dijo que mejor se las mandara al correo, yo se las mandé, y ahí ahí se quedó la historia. Él me dijo pues que si las había escuchado, que le habían parecido bacanas, pero normal, pues eso, lo normal de que uno como productor pues mande ideas, pero pues uno no sabe en qué van a resultar, y muchas veces no resultan en nada. Pero yo me quedé con esas pistas en el celular porque a mí me gusta escuchar mis pistas, y sobre todo esas me quedaron ahí dando vueltas porque me gustaron mucho. Pues un día que estaba como con el bombillo encendido, me puse a escucharlas y empecé a escribir, y fue en esta libreta de Formarte, que me la dieron el día que me iba a presentar en la Universidad de Antioquia, antropología. Pasé, por cierto, y estudié. Eso es una historia para otro día, pero aquí está la primera versión de la letra de Musas. Bien bonita. Bien bonita, no, está así toda tachada y toda rayada, pero esa fue una primera versión. De hecho, yo la empecé 2 veces. Aquí hay otra página que fue donde la empecé originalmente. Esa página la arranqué y la quemé, no porque me diera rabia ni porque no me gustara, sino como una ofrenda al fuego, y pidiéndole al universo que me permitiera
caminar lo suficiente para poder sacar esas canciones, ¿cierto? Entonces nada, o sea, en esta página, digamos, había empezado una idea que empecé pues con la parte de Platón, de que me sentía Platón sentado en la cueva. Empecé con esa idea y la había continuado, pero no me gustó lo que hice, entonces la volví a empezar en la otra. Y aquí pues empecé ya la que terminó siendo la letra oficial. Entonces todo empezó desde acá. Simplemente empecé a dejar que me saliera lo que me tenía que salir, que me fluyeran las ideas respecto a las pistas y a lo que me evocaban cada una de las pistas. Y ya tenía la idea de las musas, pero no sabía cuál era cada una, no lo había descifrado, simplemente estaba dejando que salieran ideas, que salieran conceptos. Y después de mucho tiempo, no mentiras, como 1 año y medio, 2 años, terminé de escribir las letras. Y todo esto ha sido, digamos, un camino largo, ¿cierto? De descubrimiento, de transformación, de crecimiento. Y no es fácil, ¿cierto? No es fácil enfrentarse, o al menos no lo ha sido para mí, fácil enfrentarme a la idea de exponerme al mundo, ¿cierto? De mostrarme, sobre todo sabiendo que las cosas que hago son tan cargadas de sentimientos, de experiencias, son como muy íntimas, entonces literalmente yo siento que me estoy desnudando frente al mundo y a veces, o sea, eso no solo causa miedo, sino que uno se va encontrando con un montón de bloqueos y de obstáculos en el camino, que son pruebas, ¿cierto? Son desafíos que uno debe superar, pero entonces muchas veces ahí se va mucho tiempo y en ese proceso pasaron meses, pasaron años, de que yo seguía y seguía escribiendo y nunca grababa, y nunca me daba ya la oportunidad, hasta que ya por temas de organización y de determinación este año yo dije, esto tiene que salir ya. Y de hecho se alargó como un mes a la fecha que yo tenía establecida, pero lo logré. Hubo una noche que me senté así derecho a grabar las 3, me senté como a las 12, 12:30, algo así, y me levanté como a las 5 o 6 de la mañana de la silla y de grabar. Por ahí tengo un par de videos que voy a estar mostrando, porque quiero estar hablando de este proceso y compartiéndolo, porque también siento que después del lanzamiento, siendo sincero, pues así, digamos, hablando la real, pues no lo hice tan bien, ¿cierto? No hice tan bien el post lanzamiento y de pronto ahí se pierde un poquito de momentum, uno se distrae y debería sacar mucho más contenido relacionado pues a lo que está sacando, ¿cierto? Porque ahorita todo es como tan fugaz y la gente tiene tantos estímulos que se le olvida a la semana de lo que vos dijiste la semana pasada. Entonces es bueno estar ahí y quiero seguir pues como hablando de este lanzamiento a pesar de que ya salió hace casi un mes, pero para mí es muy importante porque llevo trabajándolo más de 2 años y esta canción pues eso, tiene una historia. Hace como 3 años fue que hice las pistas y llegó hasta acá, ¿cierto? Ya está en las plataformas para que todo el mundo las escuche. Y bueno, ¿qué pasa? Con esa idea de las musas, yo no quería como darles una personalidad, o no quería definirlas yo mismo, ¿cierto? No quería como atarlas a un preconcepto, sino que dejé que fluyeran, entendiendo que me están inspirando en mis musas, pero de que hablara más como el subconsciente y esa parte que se tenía que expresar de manera natural, ¿cierto? Entonces por eso mismo no tenían nombre, estas 3 canciones no tenían nombre, y no tuvieron nombre hasta después de haber terminado el máster. Ya tenía los archivos finales de las canciones y ni siquiera tenían nombre. ¿Cuáles fueron esos nombres y cómo los obtuve? Pues gracias al tarot egipcio, que por diferentes cuestiones llegó a mi vida y me ha gustado mucho interpretarlo y estudiarlo. Es increíble, la verdad es, pues no sé, después puedo hablar más a profundidad como sobre el tarot, pero eh, es una herramienta muy interesante de interpretación de la realidad y de los fenómenos humanos, ¿cierto? De la propia vida y todo lo que nos rodea. Entonces, fue con las cartas con las que saqué los nombres de las musas.
esa sesión de esa lectura se ve en los reels que saqué en Instagram, donde estoy revelando las cartas. Eso fue ahí en vivo que yo revelé todas las tres cartas y salieron la emperatriz, el testimonio y la perplejidad. Esas son las tres musas que llevan mi... que se roban mi atención y me llevan a crear, ¿cierto? Esas diosas que me inspiran y todo el tiempo están como haciendo presencia en mi vida de diferentes maneras, ¿cierto? Ya después hablaré como de cada una, pero de todas maneras ahí en mi perfil de Instagram están todas las definiciones de cada una de las cartas y las canciones hablan por sí solas. Pues si usted las escucha ya va a captar más o menos qué es lo que representa cada carta, y son cuestiones más bien abstractas, ¿cierto? No es una sola cosa, no es un solo significado, son muchos, son problemas más complejos, ¿cierto? La emperatriz habla sobre la creación a raíz de la destrucción, ¿cierto? De ver cosas acabándose, del dolor, de la tragedia, de la debacle, la creación a raíz de eso y el proceso de crecimiento, las aguas del destino, etcétera. El testimonio habla sobre lo que yo estoy trayendo al mundo, el mensaje, ¿cierto? Esa inspiración divina, la palabra, ¿cierto? Que está muy relacionada con el rap y por eso es una canción un poco más competitiva, pero es más como decir, ay, es que yo soy esto y vine a entregar esto a la gente que me escuche y que me siga, y al mundo, ¿cierto? En general. Y la perplejidad es esa cuestión de verse uno desnudo frente al mundo. La carta es una persona desnuda con una flor de loto en una mano y una serpiente en la otra, una cobra, que entonces tiene que ver con la belleza y el dolor, ¿cierto? Cosas que van acompañadas en la vida y que uno todo el tiempo tiene como ahí digamos que en su posesión. Entonces, escuchen las canciones y van a entender bien como todo el universo que hay detrás. Y bueno, temas aparte, se logró la transformación, se lograron superar los retos y este tema ya está afuera. Hay digamos que una segunda parte ahí de la historia que tiene que ver con haber sacado las cosas, porque pues causó un poquito de revuelo, sobre todo en mis círculos familiares, todo este tema, porque pues sí, digamos que vengo de un contexto muy religioso, muy conservador, y pues este tema del tarot, de las cuestiones místicas, de la espiritualidad por fuera de la religión, que tanto me apasiona a mí y es lo que me guía, pues este tema de la espiritualidad por fuera de la religión y de maneras pues alejadas a las tradicionales, eh, pues no es muy bien recibido. Entonces hubo un mero revuelo, pues, y no quiero entrar en detalle, pero pues aquí cuando nada más empecé a hacer las publicaciones relacionadas, eso fue grito al aire, ¿qué es esto? ¿Cómo así, Miguel Ángel? Venga, explícanos esta vuelta. Y pues lo he podido hablar, lo he podido resolver, lo he podido, digamos, comunicar de una manera buena. Todo está muy bien, pero pues son cosas, uno sabe que se va a encontrar con esto cuando es genuino, ¿cierto? Cuando uno no está buscando agradarle a la gente, sino que uno está siendo uno mismo, y sobre todo cuando está creando y cuando se está exponiendo, porque pues no todo el mundo va a comulgar con lo que uno es en totalidad, ¿cierto? Y con las formas, con las expresiones, no todo el mundo va a comulgar y siempre van a haber personas que se van aludidas o pues opiniones contrarias, ¿cierto? Pero pues eso realmente es una muestra de que uno está haciendo las cosas bien. Entonces ha sido también parte del proceso de enfrentarme a eso y me seguiré enfrentando toda la vida, a diferentes escalas, de diferentes maneras, con diferentes personas, pero lo importante es uno tener todo claro, uno tener su voluntad y su intención firme y nada, o sea, seguir caminando, seguir caminando. Ya me pasé, dije que este vlog iba a ser mucho más corto, fallé, pero lo cumplí, porque quería decir todas estas cosas. Y nada, un saludo muy grande a quien está escuchando, perdón,
A quien está escuchando esto en este momento, de verdad, gracias. O sea, gracias, gracias, gracias infinitas. Estás haciendo esto posible. Y en este momento somos poquitos, pero aprovechen porque en este momento está viendo el inicio de algo muy grande. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero vamos para arriba. Entonces, un abrazo muy grande. Gracias por escuchar, por compartir, por este tiempo, por esta atención. Nada, mucha luz en el camino. Bye.